Buen día, chicos. Esta vez nos toca comenzar ya con lo planificado para nuestro segundo trimestre como parte de nuestro programa de lengua. Y vamos a comenzar con clase de palabras. Vamos a ver el adjetivo y más adelante vamos a ver en la próxima clase el adverbio, que son las dos clases de palabras que van a aprender este año. ¿Qué es el adjetivo? Ustedes ya están muy familiarizados con esta clase de palabras, la conocen desde mucho tiempo. Lo que vamos a hacer hoy es profundizar ese conocimiento. Entonces vamos a recordar que los adjetivos expresan cualidades o características de seres u objetos y que por esa razón se dice que modifican a un sustantivo. Es decir, el perro no es cualquier perro, es un perro rabioso, o es un perro negro, o es un perro asiático. Entonces, siempre el adjetivo está modificando a un sustantivo y esto se lo tienen que saber bien porque van a venir los adverbios más adelante que modifican a otras tres clases de palabras completamente distintas. Y para identificar cuándo es adjetivo y cuándo es adverbio, se tienen que saber de memoria y nunca olvidarse la regla principal de los adjetivos, que es esta. El adjetivo modifica siempre y únicamente a un sustantivo. Y como lo modifica, también tiene que coincidir con él en género y número. ¿Qué significa eso? Significa que si yo digo perro y quiero poner un adjetivo a perro, tengo que decir el perro rabioso. Y fíjense que está tachado, hay una S al final. Yo no puedo decir el perro rabiosos, no puedo decir el perro rabiosa, ni mucho menos el perro rabiosas. El adjetivo siempre coincide en género, es decir, en masculino o en femenino, y en número, o sea, singular y plural, con su sustantivo siempre. Entonces, si dice el perro, tengo que decir rabioso, negro, dañino, herido, siempre manejándonos en masculino singular porque perro está en masculino singular. Si mi adjetivo está en femenino plural, tengo que decir adjetivos en femenino plural. Por ejemplo, yo quiero decir, en lugar de perro, quiero decir perras. Y ahí puedo decir las perras heridas, las perras abandonadas, las perras pulgosas, las perras sucias. Siempre respetando que si el sustantivo está en femenino, el adjetivo tiene que estar en femenino. Y si el sustantivo está en singular, el adjetivo tiene que estar en singular, por ejemplo. Pero hay adjetivos que pueden variar. Tenemos los variables, los que tienen femenino, masculino, singular y plural, y adjetivos que no tienen todas esas formas. En el ejemplo anterior, rabioso es un adjetivo variable porque yo puedo decir el perro rabioso, la perra rabiosa, los perros rabiosos y las perras rabiosas. O sucio, perro sucio, perra sucia, perros sucios, perras sucias. La mayoría de los adjetivos tienen todas esas versiones. Una versión para el masculino, una versión para el femenino, una versión para el singular y una versión para el plural. Pero hay algunos que son más raros, que son los invariables, es decir, que no van a tener o género o no van a tener número o, a los más raros de todos, que no tienen ni una de las dos cosas. Por ejemplo, los adjetivos que terminan en E no tienen género. Yo puedo decir el niño rebelde, la niña rebelde, el niño inteligente, la niña inteligente. No cambio, no digo el niño inteligente y la niña inteligenta. No digo el niño rebeldo y la niña rebelda. Esos adjetivos, por ejemplo, no varían, pueden estar con un femenino masculino y no cambian. Lo mismo les pasa a los adjetivos que terminan en Z. Yo puedo decir lobo feroz, pero si le cambio a loba, no digo loba feroza, digo también loba feroz. Lobo audaz, loba audaz, lobo capaz, loba capaz. Entonces, todos los adjetivos que terminen en E o que terminen en Z
no tienen variación de género. Se escriben de la misma manera tanto si su sustantivo es femenino como si su sustantivo es masculino. Un poquito más raros son los adjetivos que no tienen número, es decir, que no tienen plural ni singular. Es el ejemplo de palabra clave. Yo les puedo decir a ustedes en una consigna, busquen la palabra clave del texto, o puedo decirles, busquen las palabras clave. No es palabras claves en plural, es palabras clave porque son palabras que son la clave del texto. Y por último, tenemos los adjetivos que no son ni femeninos, ni masculinos, ni singular, ni plural, que son poquísimos, y por el momento tenemos a isósceles y a unisex. Yo puedo decir el triángulo isósceles, los triángulos isósceles, la escuadra isósceles, las escuadras isósceles. Cambié masculino, femenino, cambié singular, cambié el plural y el adjetivo isósceles se mantuvo exactamente igual. Lo mismo con unisex. Yo puedo decir la peluquería, unisex, las peluquerías, unisex, el corte unisex o los cortes unisex. No cambian. Pero son rarísimos, son muy pocos los que nos vamos a encontrar. La mayoría o son los que terminan en E o son los que tienen todas las formas. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tuvieran en una prueba, en una tarea, alguno de estos adjetivos y tienen que clasificarlos? Y tienen que clasificarlos siempre, siempre de manera completa. ¿Cómo ustedes, si yo les dije que lo clasifiquen completo, es decir, con género y número, cómo van a hacer para ponerle un género a uno de estos adjetivos? Veamos cómo resolvemos esto. En el primer ejemplo dice, la inteligente docente resolvió el problema. El adjetivo es inteligente y como termina en E, lamentablemente no tiene variación de género. Ahora, yo tengo que ponerle un género a este adjetivo. Y acá vamos con la regla que les dije al principio. Un adjetivo siempre coincide en género y en número con su sustantivo. En este caso es la docente, es femenino, por lo tanto inteligente también va a ser femenino. Y entonces vamos a poner que su clasificación es adjetivo, descriptivo, calificativo, femenino, porque está modificando a la docente, que también es femenino, singular. Vamos con el siguiente. El policía audaz enfrentó al asesino. Audaz. Audaz puede ser femenino o puede ser masculino, porque es uno de los que termina en Z y no tiene género. ¿Pero qué género le voy a poner yo en la tarea? El género de su sustantivo. ¿A quién modifica audaz? Audaz está modificando a policía y es el policía. El policía es masculino, por lo tanto audaz, que lo está modificando, también va a ser masculino. Entonces, la clasificación de audaz queda adjetivo, descriptivo, calificativo, masculino, singular. Recuerden, siempre hay que mirar a qué modifica el adjetivo, cuál es su sustantivo para poder ponerle su género y número si es que no nos damos cuenta enseguida. Por esa razón, nunca se da adjetivos sueltos. Yo no los puedo poner. Clasifíquenme la palabra inteligente, clasifíquenme la palabra grande, la palabra feroz, así solo, suelto. Porque así ustedes no podrían saber qué género ponerle. Por eso siempre se da dentro de un texto este tipo de ejercicios. Vamos con el último. La casa azul daba miedo. Azul, como todos los colores, son adjetivos calificativos. ¿Pero qué género le pongo? Porque yo puedo decir el abrigo azul, el cuaderno azul y es masculino. Pero en este caso dice la casa es azul. Azul modifica casa y casa es femenino.
Por lo tanto, a azul yo también le tengo que poner que en este caso es un adjetivo femenino. Entonces me queda que azul es adjetivo, descriptivo, calificativo, femenino, singular. Femenino porque modifica a casa, que es también femenino. Y cuando no sabemos qué ponerle, porque la palabra sola no nos da pistas, recordemos que siempre el adjetivo adopta el género y el número de su sustantivo. Veamos ahora la clasificación completa. Antes ustedes quizás ponían solamente adjetivo, calificativo, porque ustedes conocen parte de este esquema de clasificación. Ahora vamos a ver bien cada uno. Los adjetivos, la primera clasificación que tienen es en descriptivos y en no descriptivos. Los no descriptivos lo vamos a pasar de largo porque recién se dan tercer año, por lo tanto no nos vamos a detener, no va a haber ningún ejercicio con ese tipo de adjetivos, por supuesto, porque no los vemos hasta el año que viene. Todos los adjetivos que veamos este año van a ser adjetivos descriptivos, o sea que ustedes cada vez que tengan que clasificar un adjetivo, las dos primeras palabras que sí o sí tienen que poner, o si no está incompleto, es adjetivo descriptivo. ¿Por qué descriptivo? Porque justamente mencionan una cualidad de algo, de un sustantivo. Los adjetivos descriptivos son tres: los calificativos, los gentilicios y los numerales. Los calificativos son los que mencionan una cualidad. Por ejemplo, la tarde maravillosa, la tarde divina, la tarde calurosa, la tarde roja. Los gentilicios son aquellos que indican el lugar de procedencia: un ciudadano español, un ciudadano alemán, un ciudadano japonés, un ciudadano cordobés. Y tenemos por último a los numerales que indican una cantidad exacta. Los cardinales, que son 1, 2, 3, un libro, 2 computadoras, 3 lápices. Los ordinales, que indican, como su nombre lo dice, un orden: primer puesto, segundo partido, tercer lugar, cuarto año. Los múltiplos, que son doble, triple, cuádruple, quíntuple, doble jornada, triple salto, los ejemplos ahí. Y los partitivos, que indican una fracción: comió media pizza, usó un cuarto de hoja. Ahora, todos estos, absolutamente todos, llevan género y número, sí o sí. Aunque sean los que terminen en E, aunque terminen en Z, aunque pueden pasar muchas cosas, tienen que tener género y número puesto. A excepción, presten atención a esto, a excepción, el único adjetivo que le vamos a perdonar no llevar género y número porque no es obligatorio ponerle es el adjetivo cardinal. Es decir, cuando ustedes tengan la frase 2 computadoras y tengan que clasificar 2, van a poner solamente 2 puntos: adjetivo, descriptivo, numeral, cardinal. Y ahí se terminó. Y no ponemos que es femenino, masculino, singular o plural. Es el único al que le vamos a perdonar, a ningún otro. En 2 computadoras, por regla, 2 debería ser femenino. ¿Por qué? Porque está modificando computadoras, que también es femenino. Y es plural porque son computadoras. Pero al cardinal, es al único al que no le vamos a poner género y número. Al ordinal, al múltiplo, al partitivo, al gentilicio, al calificativo, sí. A todos esos sí. Veamos cómo se clasifican en unos ejemplos. Tenemos, como comienza la tarea del libro, dice el cuadro grande. Cuadro es un sustantivo. ¿Cómo es el cuadro? Es grande. Grande entonces es un adjetivo porque es una cualidad del cuadro. Ahora, tenemos un problema con grande. Vamos primero a cómo se clasifica. Para clasificar siempre tengo que seguir este esquema.
Lo primero que hay que poner está acá en orden, ¿eh? Lo primero que hay que poner es adjetivo. Lo segundo que hay que poner es siempre descriptivo. Y ahí veo si es calificativo o gentilicio o numeral. No es grande, no es un lugar de procedencia, no es un número ni una cantidad, así que solo nos queda que sea calificativo. Entonces, según este esquema, grande sería adjetivo, descriptivo, calificativo. Pero tenemos que ponerle género y grande termina en E. ¿Cómo hacemos? Nos fijamos en su sustantivo. Su sustantivo es cuadro. El sustantivo al que modifica grande es cuadro. Y cuadro es masculino y es singular. Por lo tanto, grande también va a ser masculino singular. Y nos queda la clasificación completa. Grande, adjetivo, descriptivo, calificativo, masculino, singular. Vamos con 4 habitaciones. Habitaciones es el sustantivo. 4 que está modificando es un adjetivo. Volvemos a nuestro cuadro. Entonces siempre seguimos este esquema. Lo primero que hay que poner es adjetivo, luego descriptivo sí o sí, y ahora nos fijamos. 4 es uno de los numerales. Entonces hasta ahora tenemos adjetivo, descriptivo, numeral. Y ahora tenemos que ver cuál de todos esos numerales es, porque hay 4 tipos. 4 habitaciones sin duda es cardinal. 4, entonces nos queda adjetivo, descriptivo, numeral, cardinal. ¿Por qué no le pongo género y número? Porque habíamos dicho que el cardinal era el único al que le íbamos a perdonar que no tuviera género y número. Y nos queda el último ejemplo, que es las series norteamericanas. Series es el sustantivo. ¿Cómo son las series norteamericanas? Norteamericanas es el adjetivo. Vamos a nuestro esquema entonces. Adjetivo primero, siempre anotamos. En este orden tenemos que ir. Descriptivo sí o sí, porque son los únicos que vemos este año. Y ahora nos falta ver norteamericanas. ¿Cuál será? ¿O calificativo, o gentilicio, o numeral? Es un gentilicio porque norteamericana nos está indicando la procedencia. Entonces, como queda norteamericanas, debería ser adjetivo, descriptivo, gentilicio. Género, femenino, porque si no sería norteamericano. Número, plural, porque si no diría norteamericana. Entonces nos queda adjetivo, descriptivo, gentilicio, femenino, plural. Es muy sencillo mientras más lo vayamos ejercitando. Nos vemos en las clases en vivo.